Mi suegra exigió que le entregara mi negocio de $250,000 diciendo que si no lo hacía arruinaría mi matrimonio. Yo acepté en silencio, pero cuando llegó para tomar control, le esperaba un acta que le borró la sonrisa. El primer aviso no fue una amenaza, fue una frase dicha con ese tono de misa de domingo que no admite réplica. Lo correcto es que el negocio pase a manos de la familia, dijo Carmen, mi suegra, acomodándose el pañuelo como si ajustara la verdad. Y tú eres familia política. No es lo mismo. Se refería a la azotea, mi cafetería-panadería. 3 hornos, un molino pequeño, un post que suena como reloj, y un aroma a mantequilla que me aprendí en las manos. Facturamos en promedio $18,700 al mes. Hace 5 años, cuando nadie apostaba por harinas buenas ni fermentaciones largas en mi barrio, yo abrí con un préstamo bancario y un horno de segunda. Nadie de su familia garantizó nada. Aún así, desde que Luis, mi esposo, y yo firmamos el matrimonio civil, Carmen hablaba del local como quien recuerda una herencia futura. Mamá, no es el momento, dijo Luis, más para cumplir que por convicción. Clara se ha esforzado mucho. Se ha esforzado con nosotros, respondió ella, mirando alrededor del comedor, como si las sillas fueran suyas por insistencia. A ver, ¿o es que no les di contactos? ¿No les hice crecer los pedidos de canapés para las reuniones del club? Carmen no pedía descuentos, los daba por hecho. Su apoyo eran bandejas de pan dulce llevadas a su casa que nunca pagó y fotos en su WhatsApp con frases tipo miren el negocio de mi nuera, orgullosa de lo nuestro. En el chat familiar, la palabra nuera venía después de lo nuestro como un apellido. Yo tengo 32 años y sé hacer pan sin romantizarlo, pesa, mancha, tarda. También sé planificar. Mis días son listas en una pizarra, masa madre, fermentación, primer horneado, segundo lote, cierres, facturas. El negocio no se sostiene con fotos, se sostiene con horas y papeles. Esa noche, mientras lavaba los utensilios con la radio bajita, Carmen entró a la cocina del local sin pedir permiso. Firmaremos un acuerdo familiar, anunció, dejándolo caer como si fuera una bandeja que no se rompe. Tú no cedes el negocio por la familia y te quedas como encargada. Nada te cambia, excepto que yo decido. Luis la miró como quien mira venir una ola. Yo apagué la radio. ¿Y si no firmo? Pregunté. Vengo con un cerrajero y cambio todo. A nadie le conviene, Clara. La familia no se pelea. La familia ordena. No discutí. Fui hasta la caja, saqué el corte de ese día, guardé los vales y apunté el cierre en el cuaderno. Harina 000, levadura, azúcar, huevos. Cuando tienes un negocio, cualquier batalla que no sea por escrito es ruido. Al día siguiente, Carmen mandó al grupo familiar un doodle para agendar la firma del acuerdo. Seleccionó sábado, 10 de la mañana y añadió, sin pudor, Tverdy and I. Viene mi abogado. Luis respondió con un pulgar tembloroso. Yo escribí, confirmo. El patrón de maltrato no empezó ahí. Llevo 2 años oyendo que el local existe gracias a los contactos de Carmen, que si el club, que si la parroquia, que si la boda de la amiga de la prima. En la práctica, perfeccionar la receta de croissant me costó 11 kilos de mantequilla y semanas de prueba. Ella se quejaba del precio y luego pedía que la rellene con crema como en París, nunca estuvo en París. Los proveedores saben que la señora Carmen llama. La semana anterior, uno me escribió por WhatsApp, ¿quieren que cambiemos el depósito a otra cuenta? La señora me dijo. Le pedí que ignorara cualquier instrucción que no viniera por correo con mi firma. Me respondió un emoji asustado. No era gracioso. Era advertencia. Un jueves, Marta, mi jefa de barra, me contó que Carmen había pasado por el local cuando yo estaba en la cámara de fermentación, y les dijo a los chicos, el lunes entra un administrador nuevo. Habrá recortes y bonos por metas. Todo por el bien de la familia. Marta tiene 45 años y 3 hijos. Me lo dijo con la mandíbula apretada. ¿Nos vas a decir algo, jefa? Preguntó, apoyando la palma en el mostrador como quien se afirma para no caerse. Que nadie cambia nada sin papel, respondí. Y que si viene alguien a tocar caja, me llaman. Carmen volvió a la carga por mensaje directo. No te preocupes, hijita, te voy a cuidar. Traducido, te voy a reducir. Yo no respondí. Me conecté al POS y revisé el módulo de propiedad intelectual del software. Tenía todo registrado, recetas numeradas, procesos, manual de montaje de vitrinas, marca y logotipo a mi nombre. Lo supe desde el primer día, en un negocio, las sillas pesan menos que los intangibles. El viernes previo a la firma, Carmen vino con su abogada a tomar café. Se sentaron en la mesa del fondo como si inspeccionaran un terreno antes de sembrar. La abogada, correcta, sacó una carpeta. El acuerdo es simple, dijo, renuncia a favor de la familia, Carmen figura como titular, y tú te mantienes como administradora. Si todo sale bien, hasta podemos franquiciar. ¿Qué gano yo? Pregunté. Paz, dijo Carmen, sin parpadear. Y pertenecer. Luis apareció a mitad de la conversación con la camisa sin planchar. Podemos hablarlo luego en casa, balbuceó. No hagamos un show. No hay show, dije. Hay sábado, 10 de la mañana. Me pidieron que firmara una preintención para adelantar trabajo. Sonreí. El sábado. Cuando se fueron, me quedé mirando la mesa vacía. Habían dejado 2 tazas con marcas de labial y un folio con el membrete del estudio que no tuvieron cuidado en recoger. Lo guardé en mi carpeta de cosas inútiles. No todo sirve, pero todo cuenta. Esa tarde, pasé por la oficina de Hugo, mi contador. Me recibió con su desorden amable y un café sin azúcar.
Si alguien te dice por la familia, está hablando de efectivo, me dijo, sin humor. ¿Qué necesitas? Un inventario de intangibles y un par de contratos listos para firmar, respondí. Y una cita con notario. Mañana. Hugo hizo 2 llamadas delante de mí. Tomó notas como receta. Mientras hablaba, yo pensaba en Marta y en los chicos. Si Carmen entraba con su nuevo administrador, lo primero que harían sería tocar turnos y propinas. Ninguna familia arregla eso con besos. Esa noche, Luis quiso pelear. Mi mamá solo quiere orden, dijo. Se trata de apoyarnos. Tú no entiendes cómo funcionan las cosas. Ella tiene prestigio. Yo tengo papeles, respondí. Mañana a las 10 te sientas donde te toque. Dio un portazo. El sonido no derribó nada. Dormí poco. A las 6, abrí la azotea como todos los sábados, horno encendido, mise en place, la primera tanda de medialunas en silencio. A las 7:40, llegó Dylan con las baguettes. A las 8, Marta sacó la cafetera al frente y me guiñó un ojo de trinchera. A las 9:20, un mensajero entró con una carpeta de cartón azul. ¿Clara Dueñas? Preguntó. Soy yo. Notificación extrajudicial, dijo, dejando la carpeta en el mostrador. Acuse aquí. Firmé. El papel tenía letra engominada, convocatoria a acuerdo familiar. Sábado 10. Comparecer con DNI. Presencia de abogado. Acta de toma de control. Al final, una línea subrayada, de no firmar, se adoptarán las medidas necesarias, cerrajero, punto. No me alteré. Le pedí a Marta que me cubriera 5 minutos. Fui al cuarto de atrás, abrí el cajón de la impresora y saqué 2 sobres que llevaba 3 días mirando como quien mira un paracaídas. El primero tenía el sello de una notaría y la fecha de esa misma mañana a las 9. Dentro, un documento con mi nombre y un texto sobrio que no compartí con nadie. El segundo, con una etiqueta pequeña, intangibles. Los puse juntos sobre la mesa, apoyé la palma encima y respiré. Alguien golpeó desde la sala, un cliente pidiendo otro espresso. Cerré el cajón con cuidado. Volví al frente y serví la taza. A las 9:58, la puerta se abrió sola con ese chirrido que conozco desde la primera llave. Entró Carmen con su abogada y un hombre de traje que no había visto, cara de administrador. Luis venía atrás, 2 pasos al costado, como quien quiere ser neutral en un incendio. Llegamos, anunció Carmen, sin mirar la carta azul de la notificación que yo dejé, a propósito, sobre el mostrador. Vamos a firmar. Perfecto, dije. Pasen a la mesa del fondo. Yo traigo el acta. Lo senté en la mesa del fondo y dejé el acta dentro de una carpeta crema, cerrada. No la tocaría todavía. Antes, tenía que recordar, para no temblar, cómo había llegado hasta esa carpeta. El cuerpo tiembla con voces, los papeles, no. 2 días antes del doodle de Carmen, Marta me había enseñado su chat. Mensaje de un número desconocido. Desde el lunes habrá nuevo administrador. Los horarios los define Carmen. La azotea empieza una nueva etapa. PD, se reducen descansos hasta nuevo aviso. Le pedí a Marta que me reenviara el mensaje y que hiciera una captura con la hora y el número. No era solo un aviso, era un intento de intervención. Guardé la imagen en una carpeta que empecé a llamar hechos. El proveedor de harina, Santos, me escribió ese mismo día. Buenas tardes, jefa. La señora Carmen me pidió mandar las facturas a otro RUC y cambiar el depósito a una cuenta distinta. ¿Confirma? Llamé. No WhatsApp. Voz. Santos, cualquier cambio solo por correo desde mi dirección y con mi firma. Si vuelve a llamar, dile que estoy escuchando. Santos, que nunca pierde el humor, me respondió con una risa breve que olía a trigo. La escuché, jefa. Y tengo la grabación del pedido, por si sirve. Guárdala, dije. Y mándame un correo resumiendo lo que te pidió y la fecha. Me llegó a los 10 minutos. Asunto, solicitud de cambio de datos de facturación no autorizada. Cuerpo, 2 líneas, claras, con el número desde el que la llamaron. Adjunto, audio de 28 segundos donde la voz de Carmen pedía apurar el cambio porque el negocio necesita orden. Esa misma tarde cité al administrador del edificio. Nos sentamos en la mesa larga, la que alquilo para talleres, y le conté, sin adjetivos, que podían llegar con cerrajero. El administrador, que conoce a Carmen desde antes que yo la conociera, bajó la voz. La semana pasada preguntó condiciones para cambiar cerraduras por desorden interno. Le dije que sin orden o sin acta no se toca nada. Déjame ese reporte por escrito, pedí. Con fecha y firma. Si vienen, quiero que todo el mundo sepa dónde está la línea. Lo redactó ahí mismo, en papel membretado. Se informa que, sin orden administrativa o judicial, no se permitirá ingreso forzoso ni cambio de cerraduras. Se anexa copia de reglamento interno. Al final, su firma y la de 2 porteros. Lo puse en hechos. Quise ver el candado que Carmen pretendía abrir. Fui a la arrendadora, la dueña del local, con una caja de medialunas como si llevara paz. Le pedí una reunión de 20 minutos. Le expliqué sin acusaciones que querían un traspaso por la familia. Sacó el contrato de un folder amarillo. Cláusula 7. El arrendamiento es intransferible. Cualquier cambio de control requiere consentimiento por escrito de la arrendadora. No hay subarriendo. Me miró, como quien elige un lado sin levantarse. ¿Deseas un certificado para terceros? Asentí.
Me lo entregó con sello en seco. No hay autorización para cambio de titularidad ni administración. Lo añadí a la carpeta. El área de licencias del municipio me confirmó algo que sabía de oído. Los permisos de salubridad y manipulación de alimentos son personales y no transferibles. Reimprimieron un volante oficial en el que, con dibujo de guantes y termómetro, decía: cualquier cambio de razón social obliga a nueva inspección y cierre temporal. Pedí constancia. Me la sellaron con un timbre azul que alivió más que un abrazo. Al día siguiente, me senté frente a Esteban, el ingeniero del POS. Me explicó con paciencia que la licencia del sistema, el inventario, la base de datos de clientes, la pasarela de cobro y la app estaban vinculados a mi DNI y a mi correo. Le pedí una carta que lo dijera en castellano sin artimañas técnicas. En caso de cambio de control no autorizado, se suspende soporte y acceso hasta que el titular confirme por escrito. Firmó. Lo guardé. No quise que todo fuera correo. Fui a ver a Belén, la copista del registro de marcas. Había tramitado conmigo, años atrás, la azotea con mi logotipo y el diseño de empaques. Le pedí que me imprimiera una certificación de vigencia. Me agregó un apunte amable. Había quedado publicada mi solicitud de registrar el aspecto y montaje de las vitrinas como imagen comercial. Un trámite que empecé en silencio cuando Carmen empezó a usar la palabra franquicia con alegría. Me fui con copias y un lazo de tela para que no se desparramaran. Documentos cerrados empatan gritos sueltos. Quedaba saber qué tan adentro estaba Carmen. No en lo emocional, en lo operativo. El viernes, Dylan escuchó por casualidad, detrás de la cortina de la barra, una conversación de teléfono. Carmen hablaba con una mujer. El lunes cortamos horas extra. Vamos a quitar el café de origen, nadie lo nota. Y subimos a $1.50 los croissants. La azotea necesita margen. Dylan no grabó. No hacía falta. Esa frase ya estaba escrita antes de sonar. Esa noche, llamé a Lidia, exadministradora del club donde Carmen se pasea. Lidia no la traga desde que, meses atrás, Carmen dejó un recibo sin pagar. Ojo, me dijo. Su modo es siempre el mismo, cambian POS, abren cuenta temporal, no pagan impuestos 3 meses y luego culpan a otro. Si quieres, te firmo una declaración jurada de cómo maniobra. No hables de impresiones, le pedí. Dame hechos. Me los dio, fecha, número de factura impaga, 3 correos de lo resolvemos y un aviso de corte que Carmen ignoró. En el margen, una nota, se presentó como, control total por la familia, punto. Lo sumé a la carpeta no para atacar a Carmen por otros asuntos, sino para pintar su patrón si alguien llamaba exageración a todo esto. Faltaba blindar a mi gente. Redacté, con Hugo, una adenda a los contratos de mis empleados. No hay cambio de titularidad, no hay reducciones unilaterales. Cualquier modificación se firma con mi nombre. Los reuní a las 9 de la noche del viernes, con una olla de chocolate caliente y pan recién horneado, firmamos todos. Marta guardó su copia en una funda de plástico como quien guarda un pasaporte. Hugo, que a veces hace chistes malos para ablandar la asfixia, me dijo: si vienen con por la familia, tú responde por escrito. También hablamos de fiscalidad. Me mostró en pantalla la tasa de IVA que Carmen quería optimizar borrando notas de crédito. No soy contadora, pero sé leer sumas. Acordamos esto: si alguien toca el POS o reimprime cortesías, levantamos acta notarial de inspección de caja. Hice la cita. Sábado, 9. Por eso el sobreconsello que escondí en el cajón. Quise un último testigo de ladrillo. Llamé a Vicente, mi vecino de local, vende bicicletas. Le pedí que, si veía llegar un camión de mudanza o a un cerrajero, sacara su celular y tomara fotos del pasillo, incluyendo la puerta y la hora en su pantalla. Vicente ama las precisiones. Me abrazó sin tocarme: cuenta conmigo, panadera. El sábado amaneció con el aire espeso de pan y riesgo. A las 9, llegó el notario con su asistente. Entraron, miraron horno y caja, y se sentaron en la mesa de acero inoxidable. Me pidió los documentos y los hechos. Le expliqué: posible ingreso con cerrajero, cambio de cerraduras, toma de control, pedidos de cambio de RUC a proveedores, intento de modificar horarios por WhatsApp. ¿Necesita que me quede?, preguntó. Sí, dije. Quiero un acta de constatación si aparece cualquiera que diga que manda. Tomó nota. Me pidió el nombre del estudio de la abogada de Carmen, se lo di. Me pidió el número del administrador. También. Dejó preparado el formato con líneas en blanco para completar ahí mismo. Sello. Brocha de tinta. Ese ritual es una muralla. A las 9:40 llegó el mensajero con la notificación extrajudicial que ya había visto. Firmé el acuse. El notario fotocopió la carta y la grapó al expediente. Todo entra, todo pesa. A las 9:50, Santos me reenvió otro mensaje. La señora insiste en que hoy a las 11:30 pasemos el cambio, ¿te llama? Le respondí con una sola palabra: consta. Agregué su correo a hechos. A las 9:55, Esteban, POS, me mandó un correo que me aprendí de memoria. Confirmamos que, sin tu OK por escrito, el sistema y la base de datos no se migran ni cambian de titular. Cualquier intento se bloquea. Me adjuntó un PDF con una leyenda en negrita al final. La marca y el catálogo asociados a la azotea pertenecen a Clara Dueñas. La negrita dolía menos que las palabras dulces. A las 9:58, entró Carmen con su abogada y un tercero con cara de control. Luis detrás. Vi como la mirada de Carmen barrió la barra como quien calcula un botín. Saludó a Marta con esa alegría falsa de comunicados de empresa: buenos días, equipo. Hoy empieza una etapa hermosa. Marta no contestó.
Me miró a mí. Pasen, dije. Mesa del fondo. Carmen dejó una carpeta sobre la madera y preparó su sonrisa para fotos que no iba a tomar. Aquí está el acuerdo familiar, anunció. Y aquí, el acta de toma de control. Firmas y ya. Tú sigues como encargada, Clara. Todos salen ganando. ¿Puedo ver? Pregunté, como quien pide una tostada más. Claro. Dijo, empujando el papel hacia mí. Nadie quiere conflictos. Leí. Mal redactado, pero peligroso. Hablaban de cesión total de la operación, de reconocimiento de aporte de la familia Carmen, de nombramiento de administrador externo, de acceso a cuentas y pos. Al final, una línea subrayada, facultad de cambiar cerraduras si fuera necesario. Levanté la vista. ¿Trajiste cerrajero? Pregunté. Está a 2 cuadras, dijo sin rubor. Para no perder tiempo. El notario, a mi señal, se acercó con su carpeta. No era una emboscada, era una mesa bien puesta. Antes de firmar nada, dije, voy a dejar constancia. Carmen alzó una ceja. ¿De qué? De todo. Abrí mi carpeta hechos y puse arriba, como tapa, la carta del administrador del edificio. Debajo, la hoja del arrendamiento con la cláusula 7 subrayada, intransferible. Después, el volante del municipio que dice no transferible y cierre temporal si cambian razón social sin inspección. Luego, los correos de Santos con el intento de cambio de datos, el audio de 28 segundos con la voz de Carmen, la certificación del post con mi DNI y la vigencia de la marca. No comenté. Fui poniendo uno por uno, como cartas de una baraja que no es de azar. Luis empezó a sudar. La abogada de Carmen estiró los dedos antes de hablar. Esto no impide un acuerdo, trató. Podemos redactar. Claro, dije. Pero no sin ver lo que hay. Guardé silencio un segundo, para que se oyeran los hornos. Luego puse sobre la mesa el sobresellado de la notaría, la visita de las 9. No lo abrí. Lo dejé al centro. La tinta del sello aún estaba tibia. ¿Y eso? Preguntó Carmen, tocando el borde con una uña maquillada. Constancia, respondí. Después lo leemos. La abogada se acomodó los lentes. El administrador externo intentó una sonrisa que no encontró boca. Marta se cruzó de brazos detrás de la barra. Dylan asomó medio cuerpo desde la puerta de la cámara. El notario levantó su pluma. Yo respiré 1, 2, 3 veces y apreté con el pulgar el lomo de la carpeta. Tenía pruebas de que querían mover el corazón del negocio sin una firma mía. Tenía un contrato de arrendamiento que decía no. Tenía permisos que se caían si cambiaban titular. Tenía una marca con mi nombre y un sistema que no obedecía voces. Y tenía, sobre todo, una línea escrita a mano en mi cuaderno. No discutas, constata. Bien, dije. Si están listos, empezamos por leer lo que dice el sobre. Carmen sonrió con los dientes. Luis tragó saliva. La abogada entornó los ojos. El notario rompió el sello con precisión. El aire alrededor de la mesa pareció pararse medio segundo, como cuando el horno se abre y el calor hace callar la cocina. Aún no sabían que lo que estaba por leer no era una opinión. Era un hecho con fecha, hora y firma. Y a los hechos, a diferencia de las familias con vocación de control, no se les cambia la cerradura. El notario rompió el sello con un gesto de cirujano y deslizó la hoja sobre la mesa. El papel tenía el peso exacto de una puerta que se abre y no vuelve a cerrarse igual. Leyó en voz llana, sin adornos, con esa cadencia que no pide permiso. En la fecha y hora que anteceden, comparecía a la azotea por solicitud de la titular, señora Clara Dueñas, a fin de constatar: a. Funcionamiento regular de caja y pos a nombre de la compareciente. b. Inexistencia de orden administrativa, judicial o contractual que autorice cambio de cerraduras o toma de control por terceros. c. Advertencia a toda persona que se presente invocando tal facultad de que cualquier intento será asentado en acta y comunicado al administrador del edificio y a la autoridad municipal por posible infracción. Carmen carraspeó, molesta con el sonido de su propio nombre ausente. La abogada apoyó una mano sobre la carpeta azul del acuerdo familiar, como si ese gesto pudiera anclarla a la mesa. El administrador externo miró al notario y después me miró a mí, buscando una grieta. El notario siguió, dejándose constancia a sí mismo de la cláusula de intransferibilidad del contrato de arrendamiento y del carácter personal y no transferible de las licencias sanitarias, así como de la propiedad de la marca, el software de ventas, el catálogo y la base de datos, todos ellos a nombre de la señora Dueñas. Luis se removió en la silla, el lenguaje técnico le entraba como hielo. Yo me quedé quieta, con las manos sobre el mantel encerado. No era un discurso. Era un inventario de puertas cerradas por dentro. Eso no impide firmar un acuerdo, intentó la abogada, con esa sonrisa de puente. Todo es conversable, siempre que haya voluntad. La voluntad existe, respondí. Pero no en la dirección que presumen. Cerré el acta con una caricia breve y saqué la segunda carpeta, la crema, la que no había tocado desde que nos sentamos. No tenía sello, tenía una cita de mi contador escrita a lápiz en la solapa. Los intangibles pesan más que los hornos. La abrí de cara a todos. Adentro, 2 documentos y una carta corta. El primero era un contrato ya firmado, cesión de marca, manuales, recetas, pos y base de clientes a favor de una cooperativa de la que yo formaba parte como socia técnica, no como dueña. La fecha era de la víspera. La azotea, tal como la reconocían los que hacían fila por los croissants, ya estaba atada a otra columna. Podían quedarse con las sillas, pensé, el aroma no se embala en un camión.
La abogada bajó los ojos a la firma, lo subió a mi cara, y volvió a la firma, incrédula. El administrador externo tragó saliva, la nuez se le subió y bajó como un ascensor. Es una broma, dijo Carmen, intentando reír. ¿A quién le vendiste, Clara? ¿A tus amigas? A una cooperativa que paga impuestos y salarios, y que no cree que por la familia sea un poder notarial, dije. El negocio que usted quiere tomar no está en esta mesa. Está 3 calles más allá, donde se va a abrir una segunda puerta. El segundo documento era más breve y olía a pólvora fría, revocación de todos los poderes que en algún momento había otorgado a Luis para trámites menores. No quedaba ninguna ventana por donde alguien pudiera colarse en nombre de la convivencia. Luis bajó la mirada y se quedó mirando el borde de la servilleta como si allí hubiera instrucciones. La carta corta era para proveedores y ya había salido por correo esa mañana. En caso de cualquier cambio de administración no autorizado, contratos de suministro quedaban suspendidos hasta confirmación escrita mía. El notario tomó nota, con paciencia, como quien va hilando un tejido fino frente a un gato que enseña las uñas. Esto es un abuso de confianza, disparó la abogada, buscando acusarme de la palabra que me habían lanzado a mí tantas veces. Han construido valor con apoyo familiar. Le sostuve la mirada a lo justo. El valor lo construye amasando a las 5 de la mañana y pagando planillas a fin de mes. Nadie de esta mesa avaló mi primer préstamo, nadie trabajó mis madrugadas. Si quiere hablar de apoyo, hable de las veces que se llevaron bandejas para el club y las escribí como cortesía para no discutir en Navidad. El administrador externo se levantó apenas, como si fuera a ir por agua, y en ese momento entró Esteban, el del POS, con una acreditación colgándole del cuello. No le había dicho a nadie que vendría, no quería darle a Carmen la cortesía de la anticipación. Saludó al notario, saludó a Marta, me saludó a mí. Se quedó en la puerta, listo. ¿Puede explicarlo usted, por favor? Le pedí. Esteban no se sentó. En 2 frases explicó que el software no era el mostrador ni la cafetera, que sin mi autorización no había soporte, no había acceso a la base de clientes, no había cobros con tarjeta, no había nada más que una caja amarga donde guardar monedas. Lo dijo con educación y con esa firmeza seca de los técnicos que han visto llorar por cables. Eso es ilegal, bufó Carmen, golpeando con los nudillos la madera. Yo puedo contratar otro POS. Por supuesto, respondí. Y tendrán que cargar de nuevo inventarios, unidades de medida, recetas, precios, históricos, reportes para impuestos. Y esperar a que la autoridad sanitaria los inspeccione porque, con un cambio de razón social, el permiso se reinicia. El pan se enfría, señora. La cola afuera no espera por la familia. Carmen miró a Luis, buscando ese aliado doméstico que ya no estaba. Luis no dijo nada. En su silencio había cansancio, sí, pero también la conciencia tardía de que dejar hacer también es tomar partido. Me incliné y toqué el acta del notario con la yema del índice. Queda constancia de que, antes de firmar cualquier cosa, informé a todos de que el arrendamiento prohíbe traspasos, las licencias son personales, la marca y los sistemas están cedidos, y los proveedores no migran datos ni cambian cuentas por llamadas. Si alguien toca la caja, el notario dejará asentado quién, a qué hora y con qué consecuencia. Detrás de la barra, Marta respiró más hondo. Su seguridad era parte del plan. Yo había firmado con ella y con los chicos una adenda que los blindaba de nuevos administradores. No lo dije en voz alta. No todo se ofrece a la discusión. La abogada hizo un último intento de transformar la realidad en una metáfora amable. Siempre hay un camino intermedio. Si Carmen asume la administración, tú puedes quedarte con un porcentaje, Clara. No queremos sacarte, queremos integrarte en un esquema más grande. Ese esquema empieza con que me ceda mi propia casa, se lleve los llaveros y me deje como encargada con salario variable, respondí. A ese mapa no vuelvo. Si quiere administrar algo, que empiece por sus facturas impagas. Carmen se inclinó hacia adelante, el perfume le llegó primero que la voz. No tienes idea de con quién estás tratando. Sí tengo, dije. Por eso puse todo por escrito antes de hablar. Quise cerrar el pliegue con suavidad. Levanté el acta, la carpeta de intangibles y la carta a proveedores, y las alineé como si fueran 3 reglas puestas sobre el borde de la mesa. El notario pidió un par de firmas para completar su diligencia. Las hice sin mirar a nadie. Al devolverle la pluma, el hielo de la cocina se quedó en mis dedos. Afuera, una furgoneta frenó frente a la puerta. Pensé por un segundo en el cerrajero a 2 cuadras, la amenaza repetida como un estribillo. Antes de que Carmen hiciera la seña, el administrador del edificio cruzó el umbral y alzó una carpeta con el reglamento. Habíamos coordinado la hora sin decirlo de nuevo. Se plantó con una naturalidad vieja, el tipo de presencia que entiende de llaves y de límites. Buenos días, dijo. Cualquier cambio de cerraduras requiere autorización del arrendador o una orden. Ya está comunicado a conserjería. Si intentan, se detiene y se llama a la autoridad. Queda asentado. La abogada, esta vez, no sonrió. El administrador externo bajó definitivamente la vista. Carmen apretó el borde de la mesa hasta que los nudillos se le colorearon. Quería evitarte vergüenzas, dijo. Por eso te ofrecí quedarte. Ahora te vas a quedar, sí, pero vendiendo pan en la sombra de tu propio nombre. El nombre acaba de cambiar de sombra, respondí. Y si quiere verlo con sus propios ojos, le pido a Marta que pase la tarjeta por el POS y verifique lo que sucede cuando una empresa intenta usar sistemas que no le pertenecen. Marta entendió la coreografía. Tecló un café americano y un croissant. Insertó una tarjeta de prueba que Esteban traía para demostraciones. La pantalla arrojó un mensaje rápido, sin drama, acceso suspendido por cambio no autorizado.
El pitido fue seco, final. No hubo café gratis que lo endulzara. Esto es un teatro, dijo la abogada, guardando su carpeta. Y nosotras no vinimos a ver una obra, vinimos a firmar. Se firma cuando hay papel que atar, respondí. Aquí no hay lazos que les sirvan. Carmen se puso de pie tan rápido que la silla raspó el piso. Miró a Luis con una mezcla de súplica y reproche. ¿Vas a permitir esto? Luis se tomó un segundo que no había sabido darse en meses. No puedo forzar algo que no es mío, dijo al fin. Y tampoco quiero. La palabra quiero se quedó flotando donde antes había obediencia. Cerré las carpetas y las guardé de nuevo, cada una en su sobre. No era el momento del golpe final, no aún. Faltaba ver si insistirían, si traerían al cerrajero, si intentarían tocar caja con bravuconadas. Yo ya había sembrado los puntos de anclaje, el notario, el administrador, el técnico, los proveedores, la arrendadora, el municipio. Lo cruel no era gritarles que habían perdido. Lo cruel era obligar a la realidad a mostrárselo. Hay café, dije, mirando a Marta. Para quien sepa esperar un minuto. Marta me entendió y sirvió 2 tazas. Las puso en la mesa, una frente a Carmen y otra frente a la abogada, como si aquello fuera una junta de rutina. El vapor subió limpio y desapareció. Te doy hasta el lunes, dijo Carmen, alzando la barbilla. El lunes vengo con el administrador que elegí y con el cerrajero. Si esto no se firma hoy, lo firmamos con nueva cerradura. El lunes los atenderá la cooperativa en su local nuevo, respondí. Y si se presentan aquí, el notario volverá a constatar y el administrador del edificio hará su parte. Yo no voy a cerrar, ustedes ya no pueden abrir. Carmen se rió, pero la risa salió sin aire. Guardó su carpeta, amenazó con la mirada al administrador externo para que la siguiera y salió sin despedirse. La abogada la alcanzó a mitad de la barra y susurró algo que no quise escuchar. Luis se quedó, indeciso, con la mano sobre el respaldo de la silla. Empezó. Hoy no, dije. Hoy tengo fila. Se apartó, como un cliente que entiende que no es su turno. El notario firmó y selló su diligencia y se fue con una sudisposición que sonó a muralla beberiana. Esteban me dio un apretón de manos discreto y se despidió con un cualquier cosa, me llamas que olía a tapa bien puesta. Cuando la puerta se cerró, el ruido del horno volvió a ser el centro. Marta apoyó ambas manos en la barra y me miró con esa mezcla de cansancio y orgullo que tienen las mujeres que han sobrevivido a más de una cocina. ¿Y ahora, jefa? Ahora trabajamos, dije. Y cuando vuelvan, dejamos que el papel haga lo suyo. No dije la última parte en voz alta, el golpe verdadero no iba a ser un candado ni una patrulla. Iba a ser una lectura. Y llegaría cuando el reloj de lunes dijera la hora precisa en el lugar preciso. Para eso había guardado, todavía intacto, un sobre más. El que no abrí frente a Carmen porque algunas sorpresas funcionan mejor cuando el aire huele a metal nuevo y la mano que quiso girar la cerradura ya no encaja. El lunes amaneció con olor a mantequilla caliente y a metal recién lavado. Abrí a las 7, como siempre. A las 8 había una fila corta y dócil, a las 8:30. Marta ya había llamado 2 veces siguiente con esa voz que aplaca incendios. A las 9 en punto, la puerta se abrió y entró Carmen como si un foco la siguiera. Detrás venían la abogada, el administrador externo y un cerrajero con caja de herramientas y gesto de ¿por dónde empiezo? No me moví de la barra. El administrador del edificio se adelantó desde el pasillo, carpeta en mano, y habló antes que nadie. Para cambiar cerraduras necesito orden del arrendador o autoridad, dijo. Y hoy no hay ninguna. El cerrajero levantó las manos, en señal de que él no pelea contra reglamentos. Carmen les hizo que esperara un momento. Ese momento estaba cronometrado. La primera entrega del día asomó por la puerta. Un camión pequeño con el logo de mi proveedor de harina frenó en doble fila. Santos bajó con el albarán y me buscó con la vista. Yo asentí. Dejó los sacos donde siempre y, sin levantar la voz, dijo lo que tenía que decir frente a todos, con la exactitud de una campana. Depósito a la cuenta habitual. Cualquier intento de cambiar RUC o cuenta, no autorizado. Consta el correo. Carmen le clavó la mirada. Eso ya lo hablamos, mintió. Pásame los datos por WhatsApp. Por correo firmado por Clara, respondió Santos. Como siempre. Se fue con un saludo rápido. El administrador externo empezó a entender que las puertas ya no abrían hacia él. En ese instante entró el notario, el mismo del sábado, con su asistente. Pidió una esquina de la mesa de acero y colocó su carpeta. Vamos a constatar lo que ocurra, anunció. Si hay intento de toma o de caja, queda asentado. Carmen bufó. No hace falta teatro. Venimos a firmar. Yo puse sobre la mesa otra carpeta. Esta vez no era la de intangibles. Era la notificación que faltaba leer el sábado, esperada para hoy, con timbre fresco y sello rojo. El notario la abrió con esa parsimonia que corta más que los gritos. Acta de requerimiento de cese de uso de marca e imagen comercial, leyó. Se notifica a la señora Carmen, y a cualquier tercero que pretenda administrar, la azotea, que el uso de la marca registrada, su logotipo, manuales, recetario, montaje de vitrinas y software queda prohibido por ser propiedad de la cooperativa La Azotea y declara dueñas en calidad de autora. Cualquier uso no autorizado generará penalidad diaria y será denunciado por competencia desleal e infracción marcaría. Se adjunta contrato de cesión y constancias de vigencia. El papel cayó como tapa. Carmen sonrió de lado, un intento de control que ya no le quedaba en la cara. ¿Y si abro con otro nombre? Dijo, triunfante. Azotea familiar, por ejemplo, ¿van a prohibirlo también?
El notario hojeó la segunda página. Señora, cito, la imagen comercial, colores, disposición de productos, tipografía de menús, empaque. Está en trámite y se ha solicitado medida de protección provisional. Cualquier imitación sustancial será documentada y perseguida. No dije nada. Marta tampoco. El silencio tenía filo. Carmen giró la cabeza hacia el cerrajero. Abra, ordenó. Ya verán si no se puede. El administrador intervino sin levantar la voz. No puede. Si lo hace, me obliga a llamar a la autoridad y levanto acta con el notario. Y le sumo una multa del edificio por intento de intervención. El cerrajero carraspeó. Necesito pago adelantado de la apertura, dijo, profesional. Sin factura, no trabajo. Carmen sacó la tarjeta y la pasó por el lector portátil del cerrajero. Sonó un bip corto y antipático. Transacción declinada. Intentó con otra. Declinada. Miró a la abogada como si pudiera enderezar una línea torcida con un párrafo. La abogada buscó su teléfono, tenía correos nuevos. Uno, arriba de todos, decía bloqueo preventivo de cargos sin respaldo del banco, por un reporte de actividad inusual asociado a servicios de cerrajería y mudanza en mi dirección, notificado el sábado por el administrador. Nadie iba a financiarle la entrada triunfal. No se preocupe, yo pago en efectivo, intervino el administrador externo, aliviado. El notario alzó la mirada. Tendrá que dejar constancia de su identidad y del motivo. Y aceptar, por escrito, que cualquier daño derivado del cambio no autorizado será de su responsabilidad. Se le fue el color. Guardó la billetera. En el mostrador, Marta tenía listo un ticket de prueba. Esteban, que se había sentado en una mesita, discreto, se acercó y le dio al POS la orden que habíamos dejado preparada. El sistema chequeó credenciales, olió la sala y se negó. En pantalla apareció la frase que no admite discusión. Acceso suspendido por cambio no autorizado. Carmen leyó, pero no entendió. Volvió a leer. La sonrisa se le fue deshaciendo de la comisura hacia el centro, como una crema cortada. Puedo traer mi propio POS, insistió, testaruda. No necesito el suyo. Traiga, dije. Sin inventarios cargados, sin recetas vinculadas, sin precios ni históricos ni libros fiscales. Y cuando lo encienda, el municipio le pedirá nueva licencia por cambio de titularidad. Mientras tanto, yo sigo vendiendo. Usted no. Se oyó el frenazo de otra furgoneta. Esta no se detuvo frente a mi puerta, sino 3 calles más abajo. A los pocos minutos, un grupo de vecinas asomó con bolsas de tela y sonrisas curiosas. «Clara, ¿viste?», preguntó una. Abrieron la azotea cooperativa al final de la cuadra. «Tienen tu pan». Carmen tardó 2 segundos en procesar. Cuando lo hizo, salió a la acera con una velocidad que no le conocía. Desde la puerta, se veía el toldo nuevo, el mismo color, legalmente nuestro, el letrero impecable, el molino pequeño girando, y Marta II, una de mis antiguas practicantes, saludando a los primeros clientes. Santos descargaba allí la segunda mitad de la harina, la que habíamos separado para la apertura. La fila se formaba sola. En la vitrina, nuestro montaje, con los detalles alterados lo suficiente para que imagen y marca vivieran donde tenían que vivir, del lado legal. Carmen volvió, fuera de sí. ¿Me robaste el negocio?, escupió. ¿Tú crees que esto va a quedar así? No te robé nada, dije. Te quité las llaves que nunca tuviste. El notario, con su paciencia, pidió a Marta que imprimiera el cierre de caja hasta ese minuto. Lo engrapó a su acta con un caja en cero, acceso denegado al POS por cambio no autorizado, intento de cerrajería frustrado, lecturas a la vista de todos. Firmó. Me pidió que firmara. Lo hice. Sonó el teléfono del administrador. Puso el altavoz por claridad. La voz de la arrendadora entró limpia. Acabo de recibir el reporte. Cualquier intervención física del local sin mi consentimiento romperá el contrato. Y si intentan operar con otra razón social, cierro por incumplimiento. Ya envié a mi abogado. Carmen apretó la mandíbula. La abogada bajó el lápiz. El administrador externo ya no miraba a nadie. La inspectora municipal se presentó 5 minutos después, avisada por la denuncia preventiva que habíamos dejado el sábado. Revisó en su tablet y alzó la vista. Si hay cambio de titular, se clausura hasta nueva inspección. Si no lo hay, la operación sigue con la titular actual. ¿Qué es? Sigue conmigo, respondí. Consta, dijo. Buen día. El cerrajero, que no come de pleitos, recogió su caja. Sin pago, yo me retiro, dijo. Me llaman cuando haya orden. Se fue, el único libre de metáforas. Carmen miró a Luis buscando esa alianza que se hace con el matrimonio y con la costumbre. Luis estaba pálido, pero completo. Entendió que no había nada que apagar con agua. Mamá, ya, dijo, sin querer humillarla. No se puede. Ella se volvió hacia mí por última vez. Te vas a arrepentir, susurró. Voy a hablar con todos. Con todos. Jabo, respondí. Yo también ya hablé, con proveedores, con el municipio, con el edificio, con el notario. Y con la gente que hace fila por pan, que no come de comunicados. La abogada cerró su carpeta con un golpe pequeño y profesional. Le dijo algo al oído a Carmen que, por primera vez en muchos meses, sonó a consejo y no a promesa. Déjalo aquí. Se fueron sin mirar atrás. El administrador externo salió último, arrastrando los pies, con la cara de quien ha llegado a una reunión con un título que no existe.
El administrador del edificio anotó la hora en su tarjeta y me la dejó para archivo. El notario me entregó una copia del acta, con la frase que le bajó la palanca a la escena: se requirió cese de uso de marca e imagen, no se firmó acuerdo alguno, se impidió cambio de cerradura, constan intentos y negativas. Respiré. Marta me mostró la pantalla del POS, todavía con su mensaje de bloqueo. Lo dejé así unos minutos más, por puro rigor. Luego lo reactivamos con el token que Esteban me envió a mi correo. El primer bip del día sonó a pan sacado del horno. Las monedas volvieron a sonar en el cajón como lluvia domesticada. Al mediodía, pasé por la cooperativa. El toldo estaba hermoso. Marta 2 me abrazó con harina en la camiseta. Volví al local con una bandeja de croissants recién hechos de allá, los mismos, otros, y los puse sobre la barra de la azotea. Los clientes compraron sin preguntar por qué 2 puertas olían igual. Olían legal. A las 3, Hugo me reenvió una respuesta del banco de Carmen: operaciones no reconocidas en dirección ajena, bloqueo preventivo 48 horas. A las 4, Santos me escribió todo según correo: jefa. A las 5, la inspectora pasó otra vez, probó un espresso y dejó un buen café en voz baja, como certificación no escrita. A las 6, cuando bajamos la cortina, Marta se quitó el delantal con esa dignidad que tienen los rituales cumplidos. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora lo que ya empezó, dije, las consecuencias. Ya no son mías. Cerré la caja con una precisión nueva. Guardé el acta en mi carpeta, detrás del contrato de cesión. Afuera, el toldo de la cooperativa aún brillaba. En la cocina, el horno todavía conservaba calor, el suficiente para que un último pan terminara de tomar color. Lo dejé 5 minutos más y lo saqué. No quise guardarlo para mí. Lo corté en rebanadas y lo repartí con mantequilla y sal. Hubo una risa. Hubo una mesa compartida. No hubo familia. Hubo equipo. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí una sola línea: hoy entendió que el negocio no es un llavero. Es un acta. Las consecuencias llegaron sin trompetas, con correos y sellos. El martes a primera hora, la arrendadora me confirmó por escrito que el intento de toma rompía la buena fe del contrato y que cualquier gestión futura de Carmen quedaba vetada del edificio. Ese mismo día, la inspectora municipal dejó constancia adicional: titularidad no modificada, se impide apertura con nueva razón social sin inspección previa. El acta del notario, ya con folio y timbre, parecía una piedra puesta justo donde antes había un portillo. Carmen intentó rodear el muro con una maniobra pobre, mandó a imprimir menús con otro nombre: azotea familiar. La tipografía era la misma, los colores también. El proveedor de impresión, que me compra café desde que abrí, me envió una foto por cortesía profesional. No necesité pedirle que no los entregara. Se adelantó con un correo impecable donde explicaba que, por posible infracción marcaría, cancelaba el trabajo y devolvía el anticipo. De paso, me adjuntó la solicitud de imagen comercial que habíamos presentado con Belén y que esa mañana había recibido medida provisional. Un párrafo seco decía: se prohíbe el uso de signos y trade dress que puedan inducir a confusión. No hacía falta subrayarlo. A media semana, su banco levantó el bloqueo preventivo para reemplazarlo por algo más contundente: observación de operaciones por reiterados intentos de pago a servicios asociados a intervención de local ajeno. El cerrajero, que no tiene culpa de naufragios ajenos, me saludó una tarde y me contó, entre risas tímidas, que Carmen le quiso pagar en efectivo desde otro negocio y que él prefirió no quedar en medio. Yo abro puertas. Señora, no demandas. Me pareció el epitafio exacto para la jugada. En la cooperativa, el toldo ya era punto de encuentro. Cambiamos turnos para que nunca faltara pan en ninguna de las 2 puertas. La gente entendió rápido: la misma miga, las mismas manos. A Marta 2 la vi crecer 1 año en una semana. A Santos lo descubrí caminando con la espalda más recta cuando dejaba sacos en un lugar donde nadie lo trataba como un peón de reparto. El barrio se acomoda con pocas palabras cuando el pan es bueno y los papeles están en regla. Luis me pidió hablar. Lo escuché sentada, sin delantal, con una taza de agua delante. Dijo que no reconocía a su madre, que se le fue de las manos, que jamás imaginó que llegaría a tanto. No se defendió, se explicó con torpeza, que es lo más parecido a la verdad. Le dije que el matrimonio no es un salvoconducto para traer incendios a la sala y que, por ahora, necesitábamos puertas separadas. Aceptó buscar un pequeño departamento en 2 semanas. Cuando recogió su maleta, se quedó mirando el horno encendido y murmuró que ojalá yo hubiera peleado así por nosotros. No respondí. A veces defender la casa incluye saber cuándo dejar un cuarto vacío. El jueves por la tarde, la abogada de Carmen me llamó con una voz lavada de soberbia. Me propuso empezar de cero: todas ganan, tú como socia minoritaria. Le pedí que enviara todo por correo. Llegó un documento con fraseología amable y un anzuelo evidente: renuncia de acciones legales en curso y autorización de uso de marca por parte de la familia. Lo reenvié a mi contador y al notario con una línea breve: tomar nota y adjuntar al folio. Hugo respondió con su humor seco: la miel no se regula con flores. Belén agregó un recordatorio que me encantó por su frialdad: la marca no se negocia mientras exista una medida vigente. Contesté a la abogada con un solo renglón: gracias. No corresponde. No volvió a marcar. El viernes, la cooperativa recibió su primer encargo grande: desayunos para un congreso. Firmamos como equipo, y me negué a poner mi apellido en la cabecera. Esa fue la venganza verdadera: que el trabajo siga con otras manos, que el dinero tenga apellidos de muchas, no de una sola señora con pretensiones de escudo. En la foto de entrega, Marta 2 levantó el pulgar con harina hasta las muñecas. La subí a nuestras redes con un texto mínimo: pan y papeles.
Nadie necesitaba contexto. Los que debían entender ya habían recibido sus copias certificadas. Carmen pateó el tablero por última vez el sábado por la mañana, cuando trajo a 2 amigas del club a tomar café en lo suyo y se sentó en la mesa más visible. Las miradas de reojo de la fila me pidieron escena. No se las di. Me acerqué con una sonrisa profesional, dejé la carta y mencioné, con la suavidad de un bisturí, que todas las consumiciones se pagan antes de servir y que no manejamos cuentas de confianza. En su cara vi el recuerdo de sus charolas gratis, muerto como una mosca en ámbar. Pagó con billetes sin hablar. Cuando terminó, dejó las tazas con un golpecito, como si todavía pudiera dictar final. Ese mismo día, un grupo de vecinas llevó donas a la cooperativa para las nuevas. El gesto flotó por la cuadra como un océano pequeño corrigiendo una marea vieja. Hubo, claro, rumores. Que si yo había puesto en ridículo a la familia, que si era ingrata por no reconocer los contactos. El administrador del edificio zanjó cada corredor con la misma frase impresa en papel membretado. Se intentó un cambio de cerradura sin autorización. Se dejó constancia notarial. Cuando un rumor se topa con una firma, pierde vitaminas. Un lunes de lluvia, mientras contábamos cajas vacías para pedir más empaques, recibí la notificación más silenciosa y más justa. Resolución de la autoridad de competencia declarando fundada la medida de protección provisional de mi imagen comercial y aceptando la advertencia a quienes pretendieran imitarla en un radio de 5 cuadras durante el proceso. No era una estatua, era una sombra legal ajustada a nuestro toldo. La imprimí y la enmarqué, no para exhibirla, para recordarme que no hay venganza más precisa que un sello frío puesto en el lugar exacto. Los meses siguientes fueron de trabajo, no de relatos. Ajustamos precios sin abusar, entrenamos a 2 chicas nuevas en laminar sin miedo a la mantequilla, migramos la base de clientes al CRM de la cooperativa. A veces, alguien me preguntaba por el tema. Yo decía que ya estaba pagado. No muchos entienden lo que significa mover una hoja de la carpeta hechos a la carpeta pagado. A mí me alcanzó. De Carmen supe por terceros, que intentó un negocio similar en otro barrio con otro nombre y que la clausuraron por higiene en la primera semana, que el club pidió cuotas atrasadas y que dejó de asomarse a los eventos, que la abogada cambió de estudio y ya no atiende asuntos de familia. No lo celebré. Anoté en mi cuaderno 2 palabras, efectos colaterales. Luego seguí amasando. Una tarde, Luis volvió por la cafetería. Estaba más flaco y más tranquilo. Me compró un pan para llevar. Antes de salir, se quedó mirando el pizarrón de ofertas y me dijo, con esa honestidad que se parece a una disculpa aunque no la pronuncie, hiciste bien. No le di un discurso. Le di un consejo simple, no dejes que nadie te explique la palabra familia si antes no te muestra una factura. Cuando por fin me senté a solas, después de cerrar, abrí la carpeta grande donde guardo todo, contratos, actas, cartas. No la hojeé como trofeo, sino como mapa. Lo que había empezado con una amenaza de toma de control terminó siendo una lección de controles de verdad. Inventarios claros, firmas donde van, licencias en el muro, arrendamientos leídos, marcas vivas, gente cuidada. Pensé que quizá el negocio había crecido justo el día que aprendí a no defenderlo con gritos, sino con letra. Apagué el horno. En la penumbra quedaron los relieves de las charolas como fósiles tibios. Sobre la barra, dejé un papel con una frase para recordármela al amanecer, igual de sobria que todo lo demás. No gané gritándole a una puerta. Gané firmando la mía.